Hola Eva, Hola, Pati. ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Ya casi Yo también. que durante la semana espero el jueves. Ay, yo también. Hoy estaba muy feliz cuando me desperté y empecé a notar cosas, cosas que se me venían a la cabeza con respecto a este tema que elegimos hoy, que es la sutil violencia que hay detrás de la frase yo lo hago por ti o por tu bien también. Se usa mucho acá, no sé, ahí en España sí también es Igual, algo igual. común de nos tomamos como padres el atrevimiento de creer que sabemos que es lo mejor y que es por el bien y que podemos hacer por ellos muchas cosas. Y también, Eva, yo estaba escribiendo hoy, acá en mi cuaderno, no me gusta mucho hablar de maneras correctas o maneras incorrectas de educar porque no sé si hay alguien o un manual que te diga, mira, si seguís estas maneras vas a estar bien y si seguís estas otras, no. Pero sí me gusta hablar de la conciencia, o sea, si estoy educando desde la conciencia y anoté como tres ingredientes que, si alguien me preguntaba hoy nomás, yo me puse a pensar, si alguien te pregunta qué es educación consciente, yo anoté tres ingredientes, a lo mejor vos querés agregar otros. Uno es una educación desde el amor, desde el respeto y con conexión con mi hijo. O sea, esas tres palabras me vinieron a la mente y también estuve como que comparando con la educación tradicional que creo que la mayoría de nosotros fuimos testigos, para no decir víctimas. Fuimos testigos de una educación inconsciente que repetía patrones y no sé si había mucho respeto. Y otra cosa, desde el miedo, del control, de las amenazas, desde el castigo, de un lugar jerárquico. El papá es el que dice, ordena y incluso la mamá y los hijos obedecen. O sea, creo que venimos un poco de una programación así que claramente viene desde una desconexión de los padres y, y crea más desconexión con los hijos. No sé qué pensás, Eva, si tenés algunos otros ingredientes. Sí, estoy de acuerdo con esos elementos y queremos entender viene de nuestra historia. Es decir, antiguamente los niños y las mujeres no tenían derechos. Era el pater familia. Y en realidad esto es una herencia de una forma de funcionar en unas estructuras, en unas civilizaciones que eran muy patriarcales y que no tenían en cuenta a la mujer y a los niños como parte, como seres humanos vivos y libres que también son. Entonces, en realidad es herencia y es importante saberlo porque nos permite perdonarnos en ese sentido, porque solamente hemos copiado, hemos heredado una forma de funcionar y cuando no conoces nada más, pues es a lo que, es con lo que funcionas. Por eso es este momento tan importante, porque están apareciendo unas perspectivas mucho más desde la propia verdad. Por tanto, correcto o incorrecto tampoco está mal, porque está muy relacionado con la verdad. Es muy interesante encontrar la verdad sobre nosotros, sobre quién somos, porque si está oculta, la base sobre la que funcionamos es una base que es falsa, que es lo contrario de la mentira. Perdón, lo contrario de la verdad, o sea, la mentira. Y entonces, si partimos de la base de que hombres, mujeres y niños y niñas son seres humanos vivos y libres, pues vamos a funcionar de una forma más, pues como la famosa mesa redonda, en lugar de esta pirámide en la que estamos y en la que está la sociedad y en la que alguien manda y que obviamente esta forma de educar se ve reflejado luego en la sociedad porque hay una intención de que la sociedad funcione así, de que la sociedad funcione con presidentes, con reyes, con jefes, con personalidades que ordenan y los demás obedecen. Es decir, en realidad es un sistema esclavista que nos está provocando muchísimo sufrimiento. Así que
es muy interesante esos tres conceptos de la educación, el amor, el respeto y la conciencia. Obviamente no están en un sistema que lo que hace es dogmatizar, domesticar y adoctrinar en función de una serie de ideologías que son fijas y que no se pueden cuestionar. Que creo que ahí es donde va un poco la esencia de nuestra charla de hoy, porque Sí, el hecho de decir lo hago por ti no permite cuestionamiento. Y no solamente hay dos partes aquí, una la que realmente los padres están creyendo que hacen algo por el hijo, y luego está la parte de que en realidad te están diciendo lo hago por mí. Y en cambio lo que hago es utilizar, decirte que lo hago por ti para que tú sientas que yo estoy mirando por ti, y en el fondo no lo estoy haciendo porque quiero que mi hijo sea de cierta manera, quiero que encaje en la sociedad, quiero que tenga un trabajo, quiero que tenga éxito, lo que sea. No me meto en los motivos. Y es importante darnos cuenta de que la próxima vez que nos salga lo hago por ti, primero de todo preguntarnos si en realidad lo hago por ti o lo hago por mí. Porque también podemos comunicarnos desde, creo que el elemento que lo une todo es la honestidad. Es decir, ser honestos y decirle, mira, yo lo hago por mí, porque yo creo que si tú haces esto, esto y esto, la sociedad funcionando así y así y así, vas a... Y es diferente cómo llega la información. Y luego, si realmente la respuesta es sí, es decir, lo estamos haciendo por nuestros hijos, por los niños, también darnos cuenta de si eso realmente le va a hacer el bien que nosotros creemos que le va a hacer. ¿Sí? sí. O nos va a hacer a nosotros, como decís. Eh, Hola Lili, le saludo a mi compañera de certificación. Eva, eso que decís me parece muy revelador el hecho de que en realidad lo hago por mí y a veces es por ser buena madre, que para mí es que mis hijos quiten buenas notas, que mis hijos, entonces al final es para yo ser buena madre necesito que vos hagas ciertas cosas porque así mi ego se queda tranquilo, porque yo como madre estoy haciendo bien las cosas. Finalmente, sí, esa parte yo no la había visto lo hago por mí, no por vos. Claro, para tener un hijo bien educado. Fíjate que se utiliza mucho, está en las conversaciones comunes, se dice, ay, mira qué bien educado está este hijo, este niño. Y en realidad se está diciendo pues cosas de un adoctrinamiento, es decir, sabe decir gracias, aunque a lo mejor a la edad que tiene todavía no sabe qué significan las gracias, y lo está haciendo porque lo han dogmatizado para que lo haga. Pide perdón sin saber realmente qué ha hecho, solamente pide perdón. Eso es dogma. Y al estar estableciendo una serie de patrones en los niños y que luego la sociedad los recompensa porque dice que están bien educados, en realidad deberíamos decir que están bien domesticados. Claro, la Sí, diferencia de hacer algo así a explicarle lo que significa la palabra gracias, lo que significa agradecer. ¿Cuántos padres y madres conocen que le han explicado a su hijo lo que significa agradecer? ninguno. Claro, entonces, ¿qué hacen? En lugar de agradecer realmente, que es una de las acciones más bonitas y más poderosas que podemos hacer los seres humanos, en realidad o sea, se dice gracias, se podría decir perro, porque di una palabra cuando haces cierta cosa. Sí, Claro, entonces lo importante es poder explicar y comunicar lo que para nosotras es importante que exista, porque a lo mejor, bueno, primero cuestionarlo, si realmente es tan importante dar las gracias sobre algo, cuando obviamente el agradecimiento no es una palabra, es decir, es una palabra que quiere ser congruente con una acción. Si yo digo gracias y luego no, mi forma de vivir no tiene nada que ver con agradecimiento, es como si digo perro una vez más. Entonces, primero darnos cuenta de si eso es algo que hacemos porque estamos repitiendo un patrón o porque lo hacemos realmente, porque hemos conectado con esa energía de esa palabra. Y explicarla, explicar qué significa y explicar por qué en la cultura esto es una clave también que nos puede ayudar a que nuestros niños y niñas entiendan que lo que hacemos también forma parte de una cultura, que en esta cultura hay una serie de usos y costumbres que están normalizadas y como norma pues funcionan para vivir, y no confundirlo con la esencia verdadera de lo que se está haciendo, que eso es algo que en realidad si protegemos al niño lo va a averiguar por sí mismo, porque es un ser humano y como es un ser humano ya tiene toda esa sabiduría dentro, solamente necesita espacio para poder sacarla y que no le vayan diciendo lo que decir en lugar de sentir.
sí, qué interesante. Eva, yo te contaba también a vos cuando surgió la idea de hacer estos encuentros, que tuve una paciente que vino un tiempo y después no vino 3 años y vino a los 3 años y me dijo, Pati, te quiero confesar algo. Yo dejé de venir contigo porque me hacías muchas preguntas sobre mí y yo quería que me des respuestas. Entonces dije, bueno, voy a buscar otra psicóloga que me dé las respuestas que yo necesito, que me diga qué hacer, cómo hacer. Y hoy me doy cuenta que necesito tus preguntas de nuevo para conectar conmigo. Y, y eso me hizo pensar cómo nosotros, como padres, a veces ayudamos a esa desconexión del niño con él mismo cuando le decimos qué hacer, cómo hacer, y premiamos, entre comillas, o decimos frente a otro, frente al niño, él es muy obediente, siempre, nunca hace problemas, siempre, nunca discute, y está como bien visto y aceptado que el chico sea obediente. ¿Por qué? Porque hace lo que le decís, como le decís, a la hora que le decís, no cuestiona nada. Acá usan también mucho la palabra, es muy contestón. Me contesta, ¿y qué querés que haga? Que se quede callado? O sea, yo a veces me digo, Dios mío, ¿qué tiene de malo que la persona te conteste? O sea, ¿qué es lo que vos estás esperando de tu hijo? Que no te conteste, que se quede callado y entonces después somos adultos que necesitamos que alguien de afuera venga a decirnos qué hacer, cómo hacer, de qué manera hacer, en qué momento hacer, y perdemos la conexión totalmente. Y eso a mí a veces me alarma. ¿Cómo podemos poner ahí como padres, en lugar del control, del miedo, de las amenazas, de poner amor, poner esto, darles espacio para que sientan y acompañarles en sus emociones, preguntarles desde la curiosidad? Claro, de hecho, fíjate la relación directa que hay entre esa anécdota que explicas de tu paciente que viene de tener paciencia. Así que Sí, mira si los niños y las niñas han de tener paciencia con sus padres sí, y la relación que hay entre eso y la educación del mensaje que estamos especificando aquí claramente de yo lo hago por ti. Si yo lo hago por ti, uno de los mensajes más directos que se está enviando al alma de ese ser es tú no sabes. tú no puedes, sí, Tú, claro. tu propia sabiduría no existe. Ese tú no sabes se va cronificando hasta que cuando somos adultas vamos a otra, voy a decir, psicología, por ejemplo, que es Sí, tu personaje de psicóloga, vamos a otra persona a que nos diga lo que nosotras creemos que no sabemos, porque siempre hay alguien que sabe mejor lo que es para mí. ¿Sí? Y eso es una consecuencia de haber educado en el yo lo hago por ti, yo lo hago por tu bien. Y al final, de repente no sabemos qué está bien y qué está mal. Y eso es muy importante porque hay un reflejo muy claro, un efecto muy claro ese paradigma de que el ser humano no sabe lo que está bien y lo que está mal. El ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal. Si le deja experiencia, si le permites que viva sus propias experiencias para saberlo, porque va a poder experimentar qué efectos tienen sus actos y por tanto va a poder tener claro esa diferencia entre el bien y el mal. Lo que ocurre es que como estamos en ese momento del final, nacemos en unas casas en las que tenemos dictadores dentro, luego crecemos y tenemos dictadores fuera, y luego tenemos una serie de leyes que le llaman leyes, pero no son leyes y son normas, pues al final vamos perdiendo, ni siquiera necesitamos saber si está bien o está mal algo, porque ya nos viene todo de fuera. claro. Y por eso es tan importante respetar la etapa que le llaman adolescencia. Le llaman así, es un nombre también bastante curioso porque viene de dolor
y menos mal que tiene una adelante. Y es tan importante esa parte, ese momento de la vida, porque es el momento de la rebeldía. Yo lo veo cuando veo a un niño o a una niña que está expresando algo, es decir, está siendo, como tú decías, contestón, siempre por dentro le envío energía a su alma y le digo, sigue, ¿sí? Porque imagínate un escenario en el que la típica mesa, porque nosotros tenemos una serie de costumbres y nos sentamos a las mesas y se come a cierta hora, no se come cuando se tiene hambre, se come a Sí. cierta hora, da igual si tienes hambre o no, da igual si tienes hambre antes, no puedes comer porque luego hay que comer. Ok, y en esa mesa pues hay una serie, hay una estructura que obviamente está basada en un formato de adulto, que los niños no encajan para nada en ese lugar. Y la forma en la que se comunican las cosas entre a los niños es absolutamente fascinante. Y todo eso está envuelto en el papel de regalo de lo hago por ti, lo hago para que sepas comportarte. ¿Sí? Y para que sepas comportarte, te digo que ya hablamos la semana pasada del comérselo todo, y da igual, y cuando empiezas a hablar te hago shh para que te calles. ¿A qué adulto se le hace shh para que se calle? Y eso es porque la concepción de los niños sigue siendo esa antigua de la que hemos hablado antes, de que no tienen derechos, no son seres humanos. Qué bárbaro. Sí. Hoy me decía una mamá que es como que está despertando o se está dando cuenta de muchas acciones que ella tiene con sus hijos, actitudes que viene repitiendo hace mucho tiempo, que repite de su mamá y que hoy ahora se está dando cuenta y no le gusta y me decía, no sé cómo hacer para cambiar. Y me daba un ejemplo de que llegaba a su casa de trabajar y veía los juguetes tirados y en esta casa es un desastre, no se puede, no da gusto llegar y empieza a juntar y qué sé yo, y sus hijos todos mirándole y ella me dice, en ese mismo momento respiré y le dije, perdón, perdón, no quiero entrar con esta energía, me ayudan a juntar los juguetes que hicieron, ¿no? Ella cambió en el momento, ¿verdad? Y le dije, bueno, y eso, o sea, porque me preguntaba cómo hacer. El primer paso es ser consciente, porque si no somos conscientes no hay ningún otro siguiente paso, porque estamos repitiendo inconscientemente. En el momento en que hacemos consciente que algo no nos, en realidad nos sentimos, se siente acá porque la brújula está adentro, que es lo que yo siempre repito, la brújula está adentro, la brújula te dice, ay, no me gusta esto, porque a ella me decía, odio comportarme de esa manera, entonces esa es la señal de que no, por ahí no es, y enseguida cambió. Entonces, hablamos de eso, que el primer paso es ser consciente. En el momento que sos consciente tenés una ventana abierta de posibilidades de cambiar tu actitud a maneras más respetuosas, más amorosas, más dulces con tus hijos que estuvieron esperando todo el día que vengas de trabajar y lloraba mientras hablamos de esto. O sea, realmente, Eva, yo creo que hay como un despertar generalizado en el mundo gracias al cielo, al universo. No sé gracias a qué, pero yo veo como que hay mucha más conciencias que se están despertando y que a lo mejor al comienzo no sabemos cómo, sabemos que esto no, pero cómo es el que está ahí. Pero creo que el primer paso está dado. Sí, y ese cómo también es muy interesante de ver, sobre todo relacionado con la infancia. Nosotros aprendimos a caminar y a hablar sin que nadie nos dijera cómo. Son dos de las cosas más complejas que se pueden hacer, porque caminar implica caerse muchas veces. Es decir, si alguien piensa aquí que de repente, por estar escuchando estas charlas con Patti, y va a iluminarse, pues bueno, podría ser porque todo es posible. Y que yo sepa, para ponernos a andar absolutamente todas hemos necesitado un montón de caídas. Así que dejemos de tener miedo a caernos y empecemos a aceptar que nos vamos a caer muchas veces antes de ponernos a andar.
cuando empiezas a aceptar que te puedes caer, caerte ya no es tan grave. catastrófico. Sí. Claro, te caes y miras la manera de levantarte y te levantas y sigues caminando. Así que es interesante darnos cuenta de que tenemos el cómo, el método, la forma, la tenemos dentro, siempre la hemos tenido ahí. Es nuestro proceso natural de aprendizaje. Lo que ocurrió es que empezaron a interferirnos en ese proceso de aprendizaje y empezaron a decirnos cómo debíamos hacer las cosas y por tanto ahora seguimos buscando ese Preguntando el cómo. cómo fuera. Simplemente siente. El propio hecho de estar escuchando estas palabras no es que de repente, ay, mira, esta Eva y esta Patti, qué majas que son aquí, que... No, tiene que ver con lo que llevas dentro, tiene que ver con que estás resonando con algo que lo estás escuchando fuera ahora. No es mérito nuestro, por decirlo así. Es porque hay otros seres humanos, más personas que seres humanos, que se pondrán a escuchar esto y cortarán y dirán, pero estas dos, ¿qué están diciendo? ¿Por qué? Porque no resuena con el interior. Entonces quiere decir que lo que estás escuchando tiene mucho que ver con lo que tienes dentro y ya se conecta. La conciencia es conciencia, es ciencia, que quiere decir conocimiento, y con en común. Entonces, el propio hecho de estar haciendo esto forma parte de nuestra especie, de nuestra forma de aprender, de ese cómo que llevamos dentro y del que es muy importante volver a confiar. El bebé no duda, se cae y se levanta, no duda. Entonces, recuperar esa confianza en la vida, en nuestros recursos, en nuestra conexión, es muy importante para cada vez que se nos vuelva a ir el programa hacia afuera, volver hacia adentro. Es decir, ponernos un indicador, ostras, he caminado, he hablado en mi vida, ¿sí? Sé cómo hacer las cosas. Pues sigo. Detrás de un paso viene otro y otro. Y bueno, alguien saltará, otro... Es importante también ver que hay una diversidad y que hay diferentes maneras, por eso es tan importante escuchar las cosas y cuestionarlas y ponerlas en práctica y experimentarlas y ver qué ocurre si de repente cada vez que he llegado a casa, como estás contando, con esta mujer, entra a casa y está todo desordenado, se pone a gritar, los niños se ponen mal y de repente todo se convierte en un desastre y ha escuchado esto y de repente llega y dice, ay, ok, perdón, porque de repente ya se da cuenta, dice perdón y les surge otra forma de ponerse de pie y naturalmente empieza a decir, bueno chicos, ¿qué os parece? Para mí es importante que estén los juguetes en este sitio, los lápices en este, ¿os parece bien que lo hagamos juntos? Y de repente ahí es cuando se conecta con esa sabiduría Sí, y cuando empiezas a ver por experiencia propia que lo que empiezas a hacer desde ese lugar, desde ese amor, respeto y conciencia, empieza a funcionar y se empieza a enriquecer y se empieza a expandir y tus hijos empiezan a sonreír más, ya está, ya tienes la experiencia. Es la forma en la que funcionamos. Siempre hemos funcionado así, sí. Tenemos adentro la caja de herramientas incorporada. con un poco de polvo tiene algunas. Sí, hay que destapar. Y también, Eva, yo creo que hay no sé qué es, que evidentemente viene de nuestra programación y de nuestra educación, el miedo a permitir que nuestros hijos sientan emociones desagradables o incómodas. No te pongas así, no grites, no, 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 no a lo desagradable. O sea, qué lindo sería poder permitir que ellos sientan sin juzgarles y ayudarles a, no sé si ayudarles porque ellos también ya saben, como vos decís, ya saben por dónde y cómo. No interferir, esa creo que es la palabra, no interferir en su sentir en ese momento. Porque sí, sí yo creo que podemos interferir en la acción. Si le pegó al hermanito por estar enojado, es la acción lo que no está permitida, digamos, o no nos gusta o no queremos lastimar al otro, pero el enojo es válido, la rabia es válida. ¿Cómo poder respetar y aceptar sus emociones?
y que puedan fluir, que pueda habitar en su cuerpo la emoción para que después pueda salir. Aceptando y respetando nuestras emociones. La única razón que yo conozco por la que no se acepta y respeta la emoción de otro es porque en cuanto resuena con la nuestra, porque Claro, cuando ocurre como las guitarras, hay dos guitarras en una habitación, tocas una cuerda y vibra la otra. Si en lugar de una guitarra con una cuerda que puede vibrar y sonar hay un muro porque todavía no hemos aprendido a vivir ese tipo de emociones, disfrutarlas, aunque sea la tristeza, la frustración, la impotencia, cualquiera de estas, claro. igual, disfrutarlas exactamente igual que el resto, y no estamos todavía en ese momento, cualquier emoción que se viva fuera, sea de quien sea, vamos a poner un muro. Y cuando ponemos un muro, lo único que hace es rebotar. No podemos hacer el efecto de que nosotros somos energía y somos seres electromagnéticos, ¿no? Y todo va fluyendo y todo tiene ciclos. Cuando dejas que las cosas se vivan, pues bajan de intensidad, suben y bajan, ¿sí? Y si pones un muro, dejas ahí a la onda rebotando todo el rato. Y la única razón por la que pones un muro es porque, porque no sientes todavía no te has dado cuenta que sentir tu tristeza es una de los estados más creativos y más bellos que se pueden tener por infinidad de razones, no solamente porque se han escrito grandes libros en momentos de tristeza, Canciones, sí. canciones, claro, se han pintado cuadros y demás, sino por el hecho en sí de que es una emoción y de que tiene vibración y de que queremos estar en paz con lo que vivimos, porque lo estamos viviendo, básicamente. Mucha gente pregunta, ¿cómo hago para no sentir esto? Y siempre digo, vas tarde, porque ya lo sientes. Claro. Entonces, pues lo estoy sintiendo, lo siento. Y sí, si tú proteges un espacio porque estás en paz con tus emociones, de un niño que está viviendo una emoción de dolor, de tristeza, de frustración, de impotencia, de lo que sea, ese espacio va a permitir que esa emoción salga, se exprese y se calme por ella sola. Y el niño se siente acompañado, se siente la empatía que existe de alguien que ha sentido antes que tú una cosa y que sabe perfectamente lo que es y por tanto esa empatía tiene también una energía muy bonita y se vive ese momento hasta que baja y ya. Sí, Ay, sí. no se choca, no se hace ese, ese, esa práctica también de lo que tú decías, de no te pongas así, no llores, ¿no? La famosa costumbre que hay de entretener a los niños cuando lloran y decirles, mira, mira, ¿no? Mirando para arriba, mira el pajarito. Y entonces saben que se ponen así, ya está, ya lo has entretenido. ¿Qué has hecho? Cuando la onda estaba subiendo, clac, la has cortado. Pero el mundo funciona. Nosotros vivimos en un universo que es eh, totalmente, qué palabra estoy encontrando? Iba a decir En perfecto. movimiento. Y tiene un equilibrio, o sea, es Sí. perfectamente equilibrado. Por tanto, cuando tú cortas en un lado, acortas del otro y todo se empieza a cortar. Y es como, ¿no? Tenemos un umbral del amor y el dolor que es el mismo. Si tú bajas el dolor, también bajas el del amor. Por tanto, sí, al Eso. final no sentimos nada, pero que tampoco no sentimos, ¿no? Nos quedamos así con todos tiesos, con un montón de analgésicos, porque hoy en día vivimos en una sociedad en la que alguien se muere, que esto me ocurrió hace un tiempo, no sé si lo contamos aquí, de una chica que se había muerto su abuela, tenía mucho contacto con su abuela y ella se sentía triste. Y me lo estaba contando y yo decía, ya, claro. Y decía que bueno, que se sentía triste y que le habían dicho que se fuera al médico. Se fue al médico y el médico le dijo que tenía una depresión y le dio pastillas. Y sí, sí, se le pasó. La tristeza se le pasó, o sea, te Claro. aseguro. Y en realidad lo que era un zombie. ¿Por qué? Pues porque bajas el umbral y porque no funciona así. Porque si se muere mi abuela y estoy conectada con mi abuela y siento tristeza, pues siento tristeza. Y la siento profundamente. Y esa tristeza es una energía que también forma parte de nuestra vida y que es muy importante vivirla y no contraerla, porque si la Sí. contraes bajas la onda, ¿no? Eva, ahora que contaste esto de la muerte, hace unos años
le estuve acompañando a una familia que perdió a su bebé y la mamá y tenían una hija de 5 o 6 años y me decía, le llevamos a la casa de su tía para que no nos vea llorar. O sea, imagínate, eh, no queremos que nos vea llorar y estuvo casi un mes la nena en la casa de la tía y yo le pregunté, ¿y cuál es el problema de que te vea llorar? O sea, acaba de morir tu hija. ¿Cuál es el problema? O sea, el problema sería que no llores y que tu hija no te vea llorar para mí. Y ahí me dice, Dios mío, y no, y nosotros nos vamos y estamos felices al lado de ella, pues volvemos a casa y lloramos. Sí. Entonces volvimos a, bueno, después yo la acompañé a la nena, pero la nena no lloró nunca, Eva. La de 6 años no lloró. Y bueno, es lo lógico, porque si le están mostrando una cosa, en ese momento ella repite ese patrón, porque todavía no tiene una concepción clara de lo que realmente ocurre. Ya llorará, porque nos ha, Sí, nos ha- nos sí. ha ocurrido a todas, ya llorará y mucho. ¿Por qué? Pues porque si ha cortado la onda y de momento para sobrevivir, para poder formar parte del clan, porque su familia es su clan, para formar Fidelidades parte familiares, sí. lo que hace es actuar igual que ellos, en realidad corta la onda y como somos seres magníficos con unas capacidades espectaculares, pues va a poder mantener esa onda así mientras esté resonando con ese clan. Cuando el clan se vaya, porque además ese es un tema muy interesante que quizá podemos hacer un capítulo de eso, porque la muerte en sí ya en la cultura judeocristiana ya tenemos un gran reto con la forma en la que vivimos la muerte en general. Y con los niños todavía más, porque lo de los niños, es decir, no le puedes decir que mamá se ha ido al cielo y luego pagarle a un montón de mujeres, que aquí se pagaban, ahora ya no se hace, y se entiende simbólicamente, se pagaban unas mujeres que se llamaban pleñideras para llorar en los entierros. Sí, Sí, no sé si allí también se hacía. Y sí, entonces, claro, si un niño piensa, bueno, pero si mi mamá está en el cielo, y está bien en el cielo, y esta gente, ¿por qué llora? ¿No? Porque era gente me refiero al entierro, porque entiendo que esta niña, bueno, a lo mejor no fue no sé cómo son los detalles de esta familia que me contabas, y pasa mucho en los niños que de repente van al ritual que se haga de despido del cuerpo y de repente ve a todo el mundo triste y le han dicho que mamá está en el cielo y que no se preocupe, que no pasa nada. Entonces, si no pasa nada, ¿por qué está esta gente llorando? Entonces, esta serie de incongruencias que se crean en la mente en un momento en la que se necesita respeto y amor, claro, luego tienen un efecto muy, bueno, pues si simplemente la onda necesita volver a expandirse por equilibrio universal. ujú. Y entonces queremos invitar a que cuando ocurran ese tipo de cosas en los clanes, no utilizo familia porque hace poco que me enteré que familia viene de famelus, que quiere decir esclavos que pasan hambre. Sabes que Ah, yo no con la, sabía. sabes que yo con las palabras soy, Sí, soy, soy muy, me fijo mucho y voy casi siempre a la etimología de las palabras que más escucho o que más utilizo, sobre todo porque tengo para mí las palabras crean y de sí. repente fue como, en serio, fíjate que se dice estar famélico, quiere decir tener mucha hambre. O sea que la raíz de la palabra me hizo Ah, no, gracia. no sabía eso. Sí, estar famélico, al menos aquí, es tener hambre. Sí, pero esclavos que pasan hambre de familia, eso Claro, me es famélico y nuevo. familia tienen la misma raíz Claro, y se claro. utilizaba, bueno, cosas de mis palabras. Entonces ahora utilizo Sí. clan. Claro, es importante entender que la próxima vez que en nuestro clan se viva algo así, incluyamos, porque en realidad creemos que lo estamos protegiendo. Y Sí, a la vista está que no los estamos protegiendo, los incluyamos en la parte, porque forman parte de la familia. Ahí, para eso es muy interesante una mujer que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que murió, sí. creo que en el 2004 o así. Estoy Y, leyendo su libro La Rueda de la Vida ahora. ay, mira, ¿ves? Todo está conectado. Y esa mujer, además de, tal como
como me llegan sus conferencias, era una mujer con las cosas muy claras, así tipo Sí. radical, que es las gentes que a mí me resuenan. O sea, que agarra las cosas de raíz, de ahí viene radical, así que si te llaman radical, alégrate, dile gracias, porque no te quedas Viene. en lo de arriba, te vas a las raíces. Y ella escribió mucho porque, bueno, es una de las pioneras de la experiencia cercana a la muerte, estudió Sí, muchas casos de personas que morían y volvían, y de seres humanos que volvían y explicaban la experiencia. Y ella se centró en los niños, en cómo los niños vivían la muerte. La rueda de la vida para mí, porque su biografía es uno de los que más de los que más me gusta. Y hay uno que es especialmente de la muerte, que se llama La muerte, un amanecer. ese Y no. sí, y es interesante darnos cuenta de que queremos incluir, queremos dejar sobre todo que los niños se expresen. Ella hablaba mucho de darle un papel, unos colores, porque los niños expresan muchas cosas. Eso forma parte de nuestra conexión. Todo lo que tiene que ver con el arte. Entonces, a lo mejor puede estar en la misma casa, como decías, en lugar de llevar la casa de la tía, y también preguntarle, porque es importante preguntarle que ella exprese dónde quiere estar. A lo mejor te puede decir que quiere estar un rato en casa de su tía, ¿sí? Y Claro. por eso es tan importante contar con ellos en ese sentido, porque pensamos que les protegemos y en realidad no les protegemos, sobre todo porque son seres muy inteligentes y aunque copien al clan, ellos saben lo que está pasando. Es muy, es, es muy típico pensar que los niños no se enteran de nada. Se enteran de todo. Ellos captan las energías. Mm, totalmente, Eva. Ya anoté el tema de la muerte porque me parece un tema interesante para otro, para otro live. Mira, René dice, Este, la muerte es tan buena que nos da toda una vida de ventaja. y además tiene eso, Eva, que es la única certeza que tenemos es que vamos a morir. Sí, Creo que es la única certeza. No, total. no existe otra certeza de Hmm. que te va a pasar esto, lo otro. Hay otra que no sabemos cuándo. Y esa Sí, es muy importante también, porque fíjate que toda la educación y la crianza está para crear un adulto que tenga ciertas características y no sabemos. sí. Solo sabemos que, como dices, que nos vamos a morir y que no sabemos cuándo. No sabemos cuánto ha decidido un alma que va a ser su vida aquí. No sabemos si son 6 años o, bueno, no sé qué edad tenía esta niña que contabas tú. Y bueno, y tú y yo compartimos varios seres que han vivido la experiencia de perder un hijo y es una información que no se sabe. Por tanto, Sí, eh, eh, empecemos también a comunicarnos con todos los seres humanos, no solamente con los niños, como si fuera la última vez que hablemos con ellos. Es decir, con todo el amor y el respeto del momento presente, porque no lo sabemos. sí. Y Eva, esto también, el tema de los primeros 7 años de vida de una persona, que es cuando se forma el subconsciente y el niño todavía no tiene los filtros como para entender muchas cosas. Es como ahí se graba la manera en que ellos se perciben a ellos mismos, la manera en que perciben el mundo y a los demás y todo. Creo que se va constituyendo en esos primeros años. Por eso creo que los padres somos muy responsables de los mensajes que le damos en todas las etapas, pero en esa etapa sobre todo en que todavía no tienen esos filtros para decir, no, espera, pero esto que me decís no tiene lógica, ¿verdad? O sea, el niño todavía no puede decir lo que recibe de los padres o lo que ve más que lo que escucha. eh, Se le queda grabado como verdad absoluta hasta que en algún momento eso sale a la luz y dice, no, espera, esto no. Hay una frase que no sé de quién es, que escuché ya muchas veces, que es, me dice tanto en lo que haces que ya no escucho lo que dices.
que creo que eso es mucho de los padres, a veces en discursos maravillosos que le damos a nuestros hijos, pero lo que hacemos es totalmente al revés o lo contrario, o incongruente con lo que decimos, que el chico se queda con lo que hacemos finalmente. Y esto de mostrar las emociones, si yo quiero que mi hijo viva sus emociones, primero tengo que vivir yo mis emociones. Y mostrarme vulnerable frente a ellos no tiene nada de malo. Que vean que estoy triste, que estoy enojada, que estoy frustrada por algo. No hace falta a lo mejor que le demos todas las explicaciones del por qué estamos así, pero sí que estamos así. Yo me acuerdo cuando me divorcié y le expliqué a mis hijos, ellos tenían 9 y 8, Paul y Nico, y Enzo tenía 4. Y primero hablamos con Paula y Nico y ellos nos hicieron muchas preguntas porque juntos le contamos y me acuerdo que Enzo, cuando le contamos, ¿y cómo es? ¿Quién se va de la casa? ¿Cómo? ¿Y se va a ir tu papá? Ah, bueno, te voy a hacer un dibujo, le dijo Enzo. Le hizo un dibujo, le entregó y se dio la vuelta y se fue. Nosotros teníamos todo un discurso preparado de... Él no quiso usar más, o sea, lo poco que escuchó y a lo largo de la vida siguió haciendo preguntas. O sea, porque él era muy chico, ¿no? Lo que recibió de información en ese momento le fue suficiente, después quería saber más cosas a medida que iba creciendo y me veía triste a mí, le veía triste a su papá, o sea, y me preguntó a mí, ¿estás triste? Me dijo. Sí, sí, estoy triste porque es una etapa de mi vida que se termina, pero vamos a empezar otra. Y que me dio un abrazo y ya. Y yo lloraba desconsoladamente, ¿verdad? Entonces él se quedó abrazado a mí. Cuando ya el papá se fue, se quedó abrazado a mí hasta que yo paré de llorar y él se dio la vuelta y siguió haciendo sus cosas. Pero a mí me impresionó eso, cómo queremos a veces, yo no quería en ese momento que él me vea así, pero no me pude escapar. Pero después me di cuenta que fue sanador para mí ese abrazo de él y seguramente para él también. No sé si eso está ahí porque siempre ve todos los vivos. Claro, ¿y quién tiene la sabiduría muchas veces? El niño, la Claro, mayoría de la... ¿cómo le vamos a decir lo hago por ti si en realidad lo que ellos hacen sale desde un lugar que todavía no tiene esos filtros, ¿no? Sí, Un lugar. Entonces, quizá deberíamos de callarnos un poquito más, estoy, dice eso. escucharles. Hola, Enzo. Callarnos un poquito más y escuchar un poquito más, escucharles a ellos un poquito más. Y fíjate que la sociedad siempre los vende como tú no sabes nada. Tú eres Sí, el último mono, le decían a mi hermano. Eres el último mono. Aquí no pintas nada. ¿Sí? O sea, sí, y aparte eso son mensajes que se van, como has dicho antes, se van instaurando en el sistema de creencias. Yo me acabo creyendo que no valgo nada, que no soy nada, que no cuento, que soy el último, que... Entonces queremos ser muy cuidadosas con el lenguaje que utilizamos. Y cuando no sepamos qué decir, señoras y señores, no digamos nada. claro, no hace falta. Que no hace falta decir. Fíjate que siempre se quieren llenar los espacios. ¿Por qué? Porque en los espacios se siente. Porque que un ser humano de 4 años abrace a su madre el rato necesario es pura sabiduría. Y Sí, si eso, que se ve bastante, de hecho lo podéis probar, podéis abrazar a alguien unos segundos más de lo que está estipulado cuando dais un abrazo. Y veréis que enseguida se empieza a generar una sensación de incomodidad. Y no solamente en el abrazo con ese ser humano, sino en el entorno. Alguien sí, ya va diciendo algo. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir. Empezamos a sentir. Y tenemos mucho miedo a sentir, porque siempre que hemos sentido, o nos ha caído una bronca, o nos han puesto una etiqueta, o ha ocurrido algo,
y tenemos asociado ese sentir, que esa es otra cosa que ocurre en los primeros años de vida, empezamos a asociar ese sentir a lo que ha venido de fuera. Entonces, en realidad, no es que le tengamos miedo a sentir, le tenemos miedo a lo que ocurre cuando sentimos. Por Claro, eso, por eso, como adultos, queremos volver a sentir para darnos cuenta de que ya no ocurre lo que ocurría cuando sentíamos siendo niños. ¿Se entiende? sí, Acabo de decirlo así rápido y se entiende mucho, o sea, bloqueamos eso. Por tanto, la próxima vez que nos abracemos con alguien o mirar a los ojos a alguien, eh, aguanta un segundo más. Y digo aguanta porque sé que cuando estás muy programado, eso sí, cuesta. Y, incomoda, sí. y no digas nada y a ver qué ocurre. En ese documental, ¿te acuerdas del documental Entre Maestros, el que hizo Carlos Sí, González? En aquel sí, documental se ve muchísimo porque además como era en vivo, es decir, no estaba preparado, se veían mucho las reacciones que algunos adolescentes ya tienen causados por este tipo de programación. Y hay un momento en el que él, Carlos, se da un abrazo con uno de los chicos y es tan potente el abrazo que hay un momento que una de ellas salta, ¿no? Ahí dice, bueno, ya está, ¿no? Como notas que está sintiendo y que sentir nos da mucho miedo. sí, Entonces, queremos volver a, a experimentar ese tipo de cosas y nos daremos cuenta de que ya no ocurre lo que ocurría. Ya somos adultas, ya tenemos los recursos. Cuando hagamos eso, la forma de comunicarnos con nuestros más pequeños va a ser totalmente distinta porque ya no necesitaremos bloquear ese sentir. O sea que es un trabajo primero, es una labor primero claro, nuestra. totalmente, sí, Y podemos vivir esas cosas tan bonitas como para que unos cuantos años después, ¿sí? La acción de un niño de 4 años, o sea, de un ser humano vivo y libre de 4 años, esté siendo aquí el protagonista de estos minutos de esta charla, porque es una acción que está basada en el amor, en el respeto y en la conciencia. sí, totalmente, Eva. Quiero leer estas lindas palabras que te escribieron, Eva. David Carrasco, Eva es la elite. Cada vez que la escucho es una pasada. Te hace ver la lógica de la vida y te hace sentir como un flow que te sale de dentro y vas con un subidón de positividad todo el día. Un saludo. Qué Qué bonito, lindo gracias David. mensaje. Los niños, los pequeños sabios que viven conectados con el presente, totalmente. El niño está conectado al presente y el adulto le quita de esa, le privamos de esa maravillosa experiencia muchas veces. Sí, justo hoy comía con una amiga que hace mucho tiempo que estamos juntas en esta aventura de la vida y justamente hacíamos esa diferencia entre lo que vivimos ahora y cronificamos y cómo cuando somos niñas, que fue su caso, que tuvo una infancia dura, y me expresaba. Parece increíble que tenga un tan buen recuerdo. Había estado este fin de semana había estado en el pueblo en el que ella había crecido cuando era pequeña y había sufrido abusos de un familiar. Y ella me decía, me parece increíble que siga teniendo esos bonitos recuerdos de ese lugar, sabiendo todo lo que ocurrió. Y entonces hemos llegado a esta claridad de que cuando somos niñas tenemos la habilidad de vivir las cosas y no cronificarlas y vivir la cosa siguiente y la siguiente y la siguiente. Y, y queremos recuperar, eso es una herramienta que tenemos, forma parte de nuestra sabiduría innata. La cronificación de las cosas es una programación. No necesitamos cronificar nada. Necesitamos vivir las cosas tal como llegan. Y los niños tienen esa habilidad todavía Sí, latente. Por eso queremos observarla, queremos darnos cuenta de esas cosas. De, y ahora me llegan varias imágenes que yo lo veo mucho y al principio siempre
claro, como yo todavía lo tenía ahí calentito, pues cuando veía a un padre que gritaba a una niña o un acto así de sometimiento, pues enseguida me calentaba mucho, ¿no? Y me entraban ganas de ir allí y hacer lo mismo que estaba haciendo el padre con el niño, pero con el padre. Y claro, y eso es porque hemos olvidado, o sea, tenemos un programa que elimina esa parte de vivir las cosas tal como llegan. Que es el lugar, no quiero decir que esté mal en ir y actuar, ¿eh? No, no estoy diciendo que esté mal. Me refiero a que nos demos cuenta de que los niños tienen esa sabiduría todavía. Por tanto, queremos apreciarla, protegerla, ayudarla a que crezca y a que no se anule por programas. Mm. Y para hacer eso, queremos atrevernos a sentir. Sí. Le quiero saludar a Neji, que es María Angélica, que dijo, qué espontaneidad para hablar de temas trascendentes. Genial. Neji a mí me enseñó mucho de crianza y educación. Es una señora espectacular que trabajó con niños toda su vida. Y realmente las primeras conexiones y esa admiración por ver la sabiduría de los niños, creo que aprendí de Neji. Y Eva, me parece tan interesante esto que decís de cuidar, proteger y, no sé, hacer que ellos continúen con conectados a esa sabiduría. Pues, me acuerdo que una vez un sacerdote que justamente en el lugar donde yo trabajé con Neji, el padre Montero, teníamos charlas que para mí es una de las personas que más sabe de educación. Le pregunté, mis hijos eran muy chiquititos y le dije cómo podía hacer para desarrollar la espiritualidad de mis hijos. Y me dijo, no hagas nada. Y yo, ¿cómo que no hago nada? No hagas nada porque ellos ya vienen con todo eso desarrollado. El problema está cuando empezamos a hacer cosas y ahí le cortamos y ahí esto que decías, ¿verdad? Cortamos esa conexión que tienen con su sabiduría interior y con la sabiduría enorme que tienen los niños, porque realmente para mí los niños son uno de los mayores maestros que tenemos en la vida. Sí, y para otra respuesta, que me parece una respuesta magnífica, la de no hacer nada, otra respuesta sería desarrolla tu propia espiritualidad. Es decir, Claro, date cuenta que eres tú la que te has desconectado de tu espiritualidad. Y sí, que sobre necesitas todo, conectar. claro, sobre todo lo que has mencionado antes, así rápidamente, que para mí es la clave, que es la congruencia. Es decir, que lo que digas, lo que pienses y lo que haces esté en la misma línea, esté alineado. Cuando consigas hacer eso, es el famoso cuento que está en uno de los libros del niño que no quería, que comía mucho azúcar y que la abuela no sabía qué hacer, ya le había dicho un montón de veces al niño que dejara de comer azúcar y el niño no le hacía ni caso, seguía con el azúcar y al final creo que, bueno, al maestro del pueblo le dice, maestro, dígale, necesito que mi hijo, que mi nieto deje de comer azúcar. Y el maestro le dice, venga usted la semana que viene. Y la abuela dice, qué maestro más extraño, ¿no? Total, que la abuela llega a la semana siguiente y le dice, maestro, ¿se acuerda que vine la semana pasada para que mi hijo no comiera azúcar? Y, sí, sí, me acuerdo. Perfecto, niño, no comas azúcar. Y la abuela se queda así y dice, pero perdóneme usted, maestro, con todo mi respeto, ¿por qué no le dijo esto la semana pasada? Y el maestro dice, muy fácil, señora, porque la semana pasada yo comía azúcar. Impresionante. Hola, doctor Edgardo Maya. Están apareciendo todos mis maestros acá. Qué lindo. Edgardo Maya también para mí es un maestro en esta vida. Dice, los niños serán el borde de luz que jamás debiera abandonar la conciencia. Genial. Claro, es lo mismo que decíamos, me dice tanto lo que haces que no escucho lo que dices. O sea, finalmente lo que hacemos, y hay otra frase que utilizan mis maestras mexicanas en esta certificación que estoy haciendo, que dicen, es un término muy mexicano, pero se entiende, lo que te choca, te checa.
O sea, si algo te está chocando afuera, te está checando para que revises qué hay ahí que cambiar adentro. Porque el afuera es un espejo, un reflejo de lo que tenemos dentro realmente. Por eso queremos empezar a ver, podríamos resumir todo, lo que pasa que se terminarían estos capítulos y parece que, bueno, a mí me encantan A y mí también. algunos seres humanos escriben que también les gustan. El resumen sería, bueno, no lo voy a decir porque entonces se termina. Ah, bueno, Voy a dejar a todos con esa intriga. ok, me encanta. Y Eva, cerrando porque quedan 4 minutos, volver a recordar que la invitación de este espacio es poner luz, poner conciencia, no es enseñar nada, sino que poner luz y conciencia y que entre todos, porque seguro que, como dijo Eva al comienzo, no es lo que decimos nosotras, sino qué te genera dentro lo que estás escuchando. Y poder ir poniendo conciencia, amor, respeto en el proceso de nuestros hijos. Me parece eso genial, o sea, permitir que nuestros hijos sean quienes son, sin ser juzgados, sin ser amenazados, controlados con miedos, poder respetarles y aceptarles, porque ellos ya vienen equipados con lo que necesitan en la vida y que nosotros podamos ver eso, valorar eso, respetar, es hermoso. Y que nunca es tarde también, porque eso sí me dicen muchas mamás, no, pero todo lo que ya hice, no, nunca es tarde para pedir perdón, para volver a conectar con ellos. Sí, nunca es tarde. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que me pasó cuando empecé a despertar es que empecé a ver a mi madre distinta. Yo siempre ¿no? La tenía como una heroína en el pedestal típico de las niñas, aparte de mujer separada, 4 hijos, empresaria. Y empecé como a ver todo lo que había hecho, cómo me había educado, por qué me decía todas esas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que hablé con ella y al final mi madre me dijo, Eva, si empiezo a pensar en todo lo que he hecho, mejor me tiro por un balcón. Entonces, estamos aquí, vamos a hacer lo que podamos ahora. Yo lo que hice, lo hice pues porque no sabía hacerlo de otra manera, ¿no? Fue como Claro, algo que ahora tengo tan claro, cuando lo estamos viviendo, quizá esa información con alguien, pues yo ya tenía 30 y largos, eh, es importante para darnos cuenta de que realmente nunca es tarde, que es el mensaje que estás diciendo, porque gracias a todo lo que yo viví, a todo, estoy aquí, hoy, ahora. claro. Por eso el mensaje que he hecho la broma de que se terminaría, la clave es empezar a ver a los niños y a las niñas como lo que realmente son, que son maestros. Perfecto. Son maestros. Ellos nos enseñan las cosas que nosotras queremos poner luz en ellas. Queremos verlas, las podemos ver gracias a ellos si los empezamos a ver como maestros. Ellos nos empiezan a enseñar cuáles son nuestros miedos, cuál es nuestro sistema de creencias, cómo hemos estado programados. Todo eso nos lo enseñan ellos. Y quieres empezar a verlo como un maestro, como una maestra. ¿De qué? De tu propia existencia, porque ha llegado al mundo a través de ti. Por tanto, tiene más que ver con eso que con lo que tú crees, o sea, empieza a darle la vuelta y tiene más que ver con lo que tú puedes aprender de ellos que con lo que tú le puedes enseñar a ellos. Por eso, cuando se ha vivido una infancia de inconsciencia, pues una madre a los 30 y largos te puede decir, si ahora me pongo a pensar en todo eso, pues no terminaré nunca. Y es cierto. Entonces, empecemos ahora. Siempre se puede empezar ahora, siempre se puede conectar, siempre, en cualquier momento, en cualquier instante. Y somos nosotros los que queremos conectar, porque ellos ya están conectados. Claro, claro. Y podemos conectar ahora, en el momento presente.
y que presente viene de la palabra, ya que te gusta la palabra, Sí. presente es un regalo, un presente. O sea, tenemos el regalo todo el tiempo de poder volver a conectar. Muchísimas gracias por los comentarios, Liu, Nelly, Estado de Gracia, Pauli, García, Creo que vi a Elena Romy. también por ahí. A Silvia Elena de Uruguay, que siempre me pregunta cómo entrar y ha conseguido entrar. Es Qué muy linda. bueno, qué bueno. Sí. Qué bueno, Eva. Y nos vemos la semana que viene, el jueves. Esperamos con ansias. Y A ver qué hablamos tienes cuando... preparado. Digo, a ver qué tienes Dale, eso preparado, te iba a porque decir. no sé si sabéis un poco cómo funciona. A Patty se le ocurre algo que primero dijimos, mira, podemos hablar de esto, de esto, de esto, de esto. Yo ya, cuando ya la lista era así de larga, dije, bueno, pues que sea lo que sea. Entonces, ahora ya, con la ayuda de Oli, que está haciendo unos bellísimos flyers Divinos. muy bonitos, me Sí. encantan. O sea, la imagen es preciosa. Muchísimas gracias. Y ya, ya simplemente ella me envía el flyer y decidimos, Con el tema. pues ya está. Y así es. Por eso ese concepto que ha escrito uno de tus maestras, Nelly creo que era, que ella ha sido muy bonito poder poner la palabra espontaneidad aquí en algo, porque en realidad somos eso, somos pura espontaneidad. Si lo Sí, controlamos todo, si funcionamos con programas, la espontaneidad se va. Y somos cierto. eso cuando nos atrevemos, porque en realidad hace falta atreverse para ponerse aquí en riguroso directo, mmm, Sí, intentando con la intención, que no intentando, con la intención de ofrecer lo mejor que tenemos, porque esa es nuestra única intención, y hacerlo con todo el amor, todo el respeto y toda la conciencia posible. Y claro, requiere eso, requiere dar. Y bueno, todo este rollo que final que me acaba de salir es solo para deciros que esto es espontáneo, con lo cual tiene sentido que salga la espontaneidad y que ya sí, veremos, Patti, qué título le pone al cuarto capítulo. sí, Solo no eso. tenemos un guión armado, es exactamente espontáneo. Hola Mariana, mi cuñadita. Bueno, Eva, te quiero mucho, te agradezco. Para mí estos espacios son súper enriquecedores, súper, Mm. súper. Te quiero, Así que amiga, también. gracias. Muchísimas gracias y gracias a todas y a todos por los comentarios, los corazones, que voy viendo un montón de corazones. Sí, Sí, por los mensajes que mandáis luego, gracias porque, bueno, de alguna manera se conectan las almas así que muchísimas gracias. gracias Edgardo. Bueno, nos vemos el jueves, Eva. Chao, Pati. Chao. Chao, chao.